Tal como ha ocurrido en otros países, el aumento de casos de COVID-19 ha llevado a la escasez de exámenes PCR, la forma en que oficialmente se comprueba cada contagio. ¿Se puede reemplazar con, por ejemplo, el test de antígenos? ¿Sirve cualquiera de los dos? Se lo preguntamos esta mañana a Andrea Pino. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Crece la demanda por el test PCR, decían las autoridades sanitarias, que no solo por las vacaciones, sino también, evidentemente, por el alza de casos. Estamos junto al doctor Carlos Rivera, jefe de la urgencia de la Clínica Universidad de los Andes, para que nos cuente, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Las diferencias entre un test PCR y un test de antígenos, ¿cuál es más confiable? ¿Y cuándo tomar las muestras? Parece ser fundamental ese tema también. Muy buenos días, Andrea, buenos días, Polo, Natalia y a los televidentes. El examen de PCR es el estándar y nosotros recomendamos y seguimos recomendando la prueba con PCR. Sin embargo, el test de antígeno se ha mostrado muy útil, sobre todo en los casos que son muy sintomáticos y en los primeros 7 días de contagio, que es donde se puede obtener una mejor muestra. El problema que tiene el test de antígeno es más relacionado con la calidad del test, es decir, existen muchos test en el mercado que son distintos, son difíciles de estandarizar, comparación con uno que se hace en un laboratorio reglado, y además de eso, la forma de tomar la muestra también es discutible porque va a depender del entendimiento que tenga la persona si es que no lo está tomando un tercero. Sin embargo, cuando se toma de buena forma, el test de antígeno es muy útil, especialmente en ese grupo etario, en ese grupo de pacientes target que son los pacientes muy sintomáticos, en los primeros 7 días, y en ese caso de salir confirmado, es un caso positivo. El problema es cuando sale negativo. Si sale negativo el test de antígeno, no significa que no tenga en ese minuto, porque va a depender la cantidad de virus que estén dando vuelta en el cuerpo humano para poder que salga positivo el examen, digamos. Esto mide la cantidad de virus que hay circulando, porque mide un sector del virus, que es la cápsula o la espina o la corona. Doctor, y en caso que el test de antígenos salga negativo, ¿qué se puede hacer? ¿Insistir con otro test de antígenos? ¿Ir al PCR? ¿Qué hacer en esa situación? Esto es comparable al test de embarazo. Cuando una mujer sospecha que está embarazada, un primer test rápido de embarazo, porque esto es como equivalente al test rápido, uno lo que hace es repetir el test de embarazo. Aquí es la misma lógica. Repite el test de antígeno en buena forma, en un laboratorio o un cartridge que sea recomendado por el ISP, que esté validado, de modo que no es cualquier test que uno compra por internet o compra en cualquier parte. Doctor, ¿cuándo tomar la muestra? Porque hoy han cambiado los criterios respecto del contacto estrecho, ahora pasa a ser persona en alerta COVID. Cuando una persona sabe que fue contacto de otra, que dio positivo, ¿cuándo tomar la muestra si está asintomático, por ejemplo? Mire, en general el valor de la muestra de los asintomáticos es bastante discutible, porque cuando nosotros llevamos pocas horas del contagio, llegan a los servicios de urgencia, pero a los servicios de testeo rápido, personas que desean saber si no están contagiadas y resulta que la cantidad de virus es insuficiente para producir el contagio o para producir la enfermedad, de modo que no logramos descubrir si realmente está contagiada o no. Y muchos de esos están haciendo síntomas los primeros días por efecto, por ejemplo, de las vacunas, y no necesariamente son contagiosos. Están defendiéndose frente a las vacunas. Por lo tanto, la recomendación es siempre testéese después de que partieron los síntomas, espere 24 horas, y ahí sí el valor predictivo negativo es mayor, que es que sea realmente negativo. Doctor, ante la variante Omicron, han cambiado los criterios, decíamos antes, el aislamiento de 7 días, ¿qué le parece la decisión? ¿Lo hubiese mantenido en 10 días? Bueno, esa es una decisión que toma la autoridad sanitaria desde el punto de vista poblacional, es decir, desde el punto de vista de salud pública se toman las mejores medidas o las mejores decisiones para favorecer a la mayoría. Sin embargo, sabemos que va a haber un grupo de pacientes que se nos va a escapar. En ese grupo de pacientes que se nos va a escapar, que son muy bajos afortunadamente, la recomendación a la persona es que si sigue sintomática, es mejor tener un test de antígeno de salida, de modo a asegurarse que no contagia. Si usted tiene un test de antígeno negativo, significa que la carga viral, estamos hablando de un test de antígeno validado, bien tomado, en un pack que esté validado por el Servicio de Salud Pública, en ese caso sí puede salir. Pero si sigue con síntomas, es mejor ir a un servicio de urgencia o asumir de hecho de que puede estar contagiando. Doctor, en definitiva, el PCR es más efectivo y también quizás reiterar esta diferencia entre personas sintomáticas y asintomáticas. ¿Qué se recomienda en cada caso?
recordar que la PCR es como el estándar, es un test estandarizado que se hace en un laboratorio, que es bastante complejo, que lo que nos dice es que nosotros tuvimos contacto con el COVID-19 porque lo que ve es la carga genética del virus. Sin embargo, también puede persistir positivo harto tiempo después. Entonces, no refleja necesariamente que estoy haciendo la enfermedad en este minuto, puede ser que la haya hecho antes. El test de antígeno, en cambio, muestra que yo estoy contagiando el COVID-19. En ese caso, parece ser una buena medida. Sin embargo, el valor que nosotros hoy día tenemos es bastante discutible porque la forma de tomar ese examen y la cantidad de test distintos no nos permite estandarizar la muestra como lo hace el test de PCR. Por lo tanto, sigue siendo la PCR el gold standard, es como el examen perfecto. Sin embargo, no es tan perfecto cuando yo quiero definir si una persona está contagiando. Y dentro de los diferentes tipos de test de antígenos, ¿hay alguno que sea preferible? Mire, en general a la población aquí el mejor mensaje es busque uno que el Instituto de Salud Pública de Chile lo haya validado, por lo menos en el país o en el país donde usted se encuentre. Si ese test está validado y no es un test tomado en cualquier parte, lo puede hacer y con seguridad. Y lo otro es no confiar del test negativo y no hacerse el test después de los 7 días sintomáticos, porque lo más probable es que le salga negativo y eso no significa para nada que no esté desarrollando la enfermedad. Indistintamente de cómo se toma esta muestra. Bueno, tiene mucha relación cómo se tome la muestra, porque, por ejemplo, hay algunos test que solamente toman la saliva y nosotros sabemos que en la saliva tiene que haber una cantidad enorme de virus para que sea positivo, por eso que en los hospitales a ustedes no le toman la muestra de saliva. Por otro lado, existe la posibilidad de tomarse solamente de la nariz. Otros, en cambio, tosen. El procedimiento no es fácil y los televidentes pueden buscar en YouTube y hay varios videos. De hecho, los laboratorios más prestigiosos tienen en sus páginas web indicaciones súper precisas de cómo se toma. Si usted lo toma mal, los resultados son malos. Doctor, le agradecemos el tiempo, la entrevista para tener más claridad y más antecedentes respecto de las diferencias entre un examen y otro. Sabemos que es alta la demanda por test PCR. Muchas personas quizás deban recurrir al test de antígeno, pero ya lo decía el doctor, la recomendación, revisar lo que dice el Instituto de Salud Pública respecto de estos test. Ojalá siempre preferir aquellos que estén más validados y considerar también que este test se hace, lo hablábamos fuera de cámara con el doctor, sobre todo en aquellos grupos en que ya se ha detectado un contacto, un contagio. Así que quizás en grupos de trabajo pueda ser útil tener en cuenta todas esas consideraciones a la hora de quizás buscar una alternativa al test PCR dada la alta demanda. Polo Nati. Perfecto, muchísimas gracias Andrea, gracias también al doctor por todos los antecedentes. Muy buenos días.